Hola a todos, saludos, bienvenidos, qué bueno que estén con nosotros, propuesta informativa de lo de hoy, en este feriado que es el feriado por el jueves de Corpus Christi. Estamos a 30 también, 30 de mayo del 2024, una fecha que nos recuerda lo que fue nuestro paso hacia la libertad. Nuestro paso hacia la libertad, porque un día como hoy, pero en la noche, ya de noche, pasada las 9 de la noche, pasada las 8:30 de la noche, se produjo lo que fue el magnicidio a Rafael Leónidas Trujillo, para entonces el hombre que había gobernado este país a sangre y fuego. A sangre y fuego. 30 años de dictadura que quedaron truncadas, que fueron truncadas un día como hoy. Y hay que recordar en este día a la gente que hizo posible que nosotros tuviéramos nuestra libertad, a los complotados. Estamos hablando de Antonio de la Maza, estamos hablando de Juan Tomás Díaz, recordamos a don Antonio Inver Barrera, a Modesto Díaz, a Pedro Livio Cedeño, a Salvador Estrella Sadalá, a Roberto Pastoriza, a Huáscar Tejeda y al teniente Amado García. Lord, a esos complotados, a ellos debemos, y a otros que también se unieron, pero que no tuvieron la participación material, no materializaron, no estuvieron allí ese día, porque este ajusticiamiento se tuvo que adelantar y entonces varió lo que fue la actuación de la acción y de los participantes en el mismo. Varió porque era otro el plan en principio era secuestrar a Chapita, a Trujillo, y entregárselo al ministro de las Fuerzas Armadas. Ese era el plan, pero varió el plan porque se entendió, los complotados entendieron, o estos complotados entendieron que ese día debía ponerse fin a esos 30 años de dictadura. Así que recordarlo. Pero miren, a propósito de Corpus Christi, yo entiendo que hoy era el día indicado para hablar de este tema. Y es el día indicado porque en estos días yo escuché a unos compañeros periodistas hablar sobre la propuesta de mover los feriados, de ajustar los feriados a conveniencia a un lunes o un viernes, moverlo uno de los dos días, o sea, elegir uno de los dos días y mover todos los feriados a esa fecha. Es interesante y es un alegato, el alegato principal es el tema económico. O sea, moverlo o al viernes o al lunes, tomar uno de esos dos días para hacer un puente, para hacer un fin de semana largo. Y los demás días entonces aprovecharlo en la parte productiva, en la dinámica de generar riquezas. Que no es malo, no es malo. Y digo que es interesante el tema porque viéndolos desde ese punto de vista, uno diría, bueno, pero tiene lógica, tiene razón el planteamiento, y no oculto a quienes lo escuché. Por ejemplo, la propuesta es de José La Luz, y bueno, eso armó toda una discusión en el staff de panelistas de ese tan escuchado programa El Sol de la Mañana. Hay que decirlo, marca una referencia a nivel informativo, a nivel de opinión, y usted tiene que escuchar. Y bueno, uno, mientras se va desplazando, en mi caso particular, bueno, yo lo escuché mientras me iba desplazando en la capital. Y insisto, la propuesta es interesante de José La Luz.
Lo digo porque propuestas hay que escucharlas. Ahora bien, miren, quizás lo que yo invito también a reflexionar en todo esto es a que uno muchas veces hace una propuesta, pero hay que sopesar todas las aristas. Y yo creo que a los compañeros periodistas del Sol de la Mañana se les olvidó tomar en cuenta dos cosas importantes. Una tiene que ver con la parte legal y la otra tiene que ver con un tema cultural, con un tema de identidad. De identidad. Todos sabemos que la movilidad de los feriados, de ciertos feriados, está atada a una ley que yo le he puesto la ley Pelegrín Castillo. No por nada malo, todo lo contrario. Entiendo que Pelegrín Castillo es uno de los legisladores que mayores aportes le ha hecho a nuestro país y para mí es un lujo de legislador. Para mí, o fue un lujo de legislador. Lástima que no fuese legislador. Productivo, crítico y jugaba el rol para el que está llamado un legislador. Lo jugó, eso hay que decir, siempre comprometido con su país. Y esa ley aprovechaba ciertos feriados, e insisto en ciertos feriados, para moverlo y evitar que se pare la productividad. O sea, un feriado que caiga miércoles, por ejemplo, se movía o al viernes o se retrocedía al lunes. Todo dependía. Ahí se iba, todo dependía de la disposición. Excepto los feriados, y por eso insistí en esto, los feriados que están establecidos por la Iglesia Católica. Y es en la parte que dejaron de observar. ¿Qué pasa con esto? Miren, cuando nosotros decimos, no, hay que mover los feriados, tenemos que tomar en cuenta que debemos convocar al Congreso de la República para modificar entonces o la Constitución o modificar la ley. Eso por un lado. Por el otro, hacer la propuesta de mover, por ejemplo, un día como hoy, el de Corpus Christi, que lo que significa es cuerpo de Cristo, que es la celebración o la conmemoración de la Eucaristía de manera pública, ese trozo de pan que a usted le dan, si usted está lógicamente preparado para recibirlo, dentro de lo que es el acto litúrgico, pues es un día sagrado para la iglesia. Y reitero, lo que busca es rememorar ese momento, ese episodio en el que Jesús con los 12 partió el pan y lo compartió. Y ahí es que le dice, yo soy pan de vida. Entonces, por eso lo de cuerpo de Cristo. Y ahí se refleja esa parte. Ahora bien, ¿por qué yo digo que no buscaría un problema con la Iglesia Católica? La Iglesia Católica por muchos años fue la iglesia oficial. Ya no es tan así. Porque nuestra Constitución pues permite que se pueda, que puedan convivir con otras denominaciones religiosas aquí en el país. Pero hay que decir que mover eso nos buscaría un lío con la Iglesia Católica porque nosotros tenemos un acuerdo firmado con la Santa Sede desde 1954. Un 16 de junio de 1954 se firma el concordato entre la Santa Sede y el Estado Dominicano. Usted puede decir lo que quiera de esto. ¿Y por qué se motivó la firma de este concordato? El hecho es que está vigente.
es que está vigente. Y en el artículo 18 del concordato, ahí le especifica la Iglesia Católica que usted, de acuerdo o no con la Iglesia, usted tiene que reconocer que la Iglesia ha tenido visión en su proceder por los siglos de los siglos. Y ahí, desde 1954, la Iglesia Católica le dice a República Dominicana: mire, mis feriados son, por ejemplo, el Día de Reyes, que eso lo ajustaron, pero el Día de Reyes, el Día de Corpus Christi, el Día de la Altagracia, el Día de Navidad, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y así le va especificando los días que para la Iglesia son motivos o de conmemoración o de celebración y que deben ser festivos. Entonces, esa es la razón por la que un día como hoy, el día de Corpus Christi, no es movible. Porque entonces estaría chocando con el concordato firmado entre la Santa Sede y la República Dominicana. ¿Y qué pasa con esto? Que los acuerdos entre países, para algunos tratadistas del derecho, para otros no, hay un tema de discusión, tienen carácter constitucional. Más o menos se equipara a la constitución de cada país, solo que no pueden chocar en su aplicación. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, habría que convocar al Congreso, modificar esto, habría que hablar con la Santa Sede, modificar todo esto para mover un día de Corpus Christi o cualquier día que la Iglesia Católica celebre o conmemore. Esa es la razón, y ahí nos estamos perdiendo. Ahora, desde el punto de vista cultural, hay otro problema. Nosotros, como país, tenemos que decir que estas nuevas generaciones que tienen todas las posibilidades de tener un aparato celular, de esos aparatos de inteligencia, de tener una tablet, tener una computadora, somos un país receptor de más de 6 millones de visitas, de turistas. O sea, nosotros somos una nación que por nuestra composición, pues tenemos la visita de gente que le gusta este país, gente que ha hecho vida en este país. Y eso nos hace, independientemente de nuestros orígenes, nos hace multicolor. O a nosotros se nos olvida que nosotros somos una hechura aborigen, española y africana. Tenemos 3 influencias culturales en nosotros. Y entonces, si usted la liga con los alemanes que están aquí, con los colombianos que están aquí, los venezolanos que están aquí, los haitianos que están aquí, o sea, nosotros somos multicolor, racialmente hablando. Eso nos hace distinto. Eso provoca en nosotros que nosotros no nos parezcamos a nadie en el mundo. A nadie en el mundo. A nosotros nos identifican porque no nos parecemos a ningún otro habitante del mundo. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Identidad. Y la identidad es un proceder, es una forma de pensar, es una forma de actuar, es un conjunto de tradiciones, de costumbres, es la gastronomía, son nuestras playas, es un comportamiento. O sea, la costumbre es ese conjunto de cualidades que nos identifican y que al mismo tiempo nos diferencia de los demás en el mundo o en una área determinada. Ahora bien,
Usted me preguntará, ¿usted está de acuerdo, Daniel, con que el día de Duarte, 26 de enero, por ejemplo, o el día de los Reyes Magos, el 6 de enero, por ejemplo, o el día de la Altagracia se mueva? No, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. El día de Reyes o el día de la Altagracia porque forma parte de una tradición religiosa, de una costumbre, de una identidad que solamente, y en la forma en que lo hacemos, la celebramos o la conmemoramos nosotros. ¿Y el día de Duarte? No, tampoco estoy de acuerdo. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Bueno, porque ese es el día del hombre más importante que ha tenido la República Dominicana, del hombre que pensó en legarnos una nación que hoy se llama República Dominicana. Es nuestro padre de la patria, nuestro padre fundador. ¿Y está de acuerdo con que se mueva? No, yo no estoy de acuerdo. Si cayó domingo, que sea el domingo. Si cayó sábado, que sea el sábado. Si cayó jueves, que sea el jueves. Si cayó viernes, que sea el viernes. Si cayó el lunes, que sea el lunes. Pero ese día hay que reservarlo para celebrar, para conmemorar, para recordar a nuestro padre de la patria. ¿Y por qué tan importante eso? Bueno, porque usted no ama lo que usted no conoce y nunca lo va a amar. Usted no va a guardarle respeto, usted no va a guardar en su memoria, usted no va a guardarle gratitud a lo que usted no conoce, a lo que a usted nunca le enseñaron. Entonces, nosotros tenemos una población hoy joven, muy porosa y muy influenciada por culturas y acciones foráneas que han penetrado y se han adueñado de ellos. Y usted sabe qué va a pasar. Que en una década, 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas, quizás cuanto más, nosotros no tendremos una identidad como país. Ocurriría que seríamos lo mismo que el joven en Estados Unidos, o que pensaríamos igual que el colombiano, o pensaríamos igual que el ruso o el chino, porque nos dejamos arropar por esa globalización cultural e identitaria que nos va a afectar. Y yo les decía en programas anteriores, yo admiro al pueblo haitiano en el sentido de que el pueblo haitiano, independientemente de la globalización, de todo lo que se ha tratado, y miren que es una retranca para su desarrollo, pero mantienen una identidad, y el haitiano es haitiano en Japón, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, porque está muy arraigado a su cultura, y eso se lo enseñan desde pequeños a sus niños. ¿Qué es bueno por un lado? Sí, pero es malo porque no se adaptan a ningún lado. Entonces, el dominicano, nosotros como dominicanos, nosotros estamos siendo invadidos, y por eso la reflexión a invitarlo. Ok, movemos el día de Duarte a conveniencia, para darle motivos a la productividad y no dejar de producir. Ok, pero ¿cuánto vamos a perder a nivel económico? ¿Cuánto vamos a perder como país si perdemos nuestra identidad? Y esa es la reflexión que llamo. Es la reflexión que llamo en esta parte. ¿Cuánto vamos a perder si perdemos nuestra identidad? Entonces, ¿la identidad tiene un precio? No. ¿Tiene un valor numérico que podamos ponerle un tope hacia arriba y un tope hacia abajo? No. No tiene valor metálico. No lo tiene. La identidad no tiene eso. Es un valor finito. Porque es lo que somos como pueblo. Y es lo que hemos vendido, incluso para tener ese atractivo turístico. Es de lo que nos apoyamos. De esa identidad.
que nos hace comunes entre nosotros, pero distinto hacia los demás, hacia afuera, y que eso nos hace llamar República Dominicana. Entonces, yo les invito a que busquemos, por ejemplo, un libro, siempre lo recomiendo, que se llama La sumisión bien pagada. La Iglesia Católica, la Iglesia dominicana bajo la dictadura trujillista, que es del padre José Luis Sáenz. Búsquense ese libro, que ahí habla de datos interesantes sobre lo que fue la relación entre la Iglesia Católica durante la dictadura, el comportamiento y esa firma del concordato. De hecho, tiene el concordato, son 2 tomos, y tiene el concordato ahí. Entonces, yo les invito a que lo busquen, porque es interesante. Incluso usted puede buscar concordato firmado entre la Santa Sede y República Dominicana, y eso está en Google. Eso está ahí, búsquenlo, para que ustedes vean que en el artículo 18, cómo de manera expresa establece cuáles son los días feriados, cuáles no son los días feriados, cuáles son los días feriados que debe asumir la República Dominicana, porque la Santa Sede o lo conmemora o lo celebra. Aquí les dejo esa tarea, así que gracias a todos, disfruten el resto de este día de Corpus Christi y por favor pensemos si queremos ganar más económicamente o queremos ganar más en base a nuestra identidad. Hasta aquí se los dejo. Recuerden comentarme, recuerden darle a me gusta, recuerden compartir cada uno de estos programas y sobre todo, recuerden que tenemos un compromiso de hacer crecer este canal. Nos vemos.